Bueno, Maite, encantada de contar con tu presencia y que hayas aceptado la presentación de la madrileña de salud mental. Yo soy Ana Moreno, soy psiquiatra y estoy en la madrileña de salud mental desde hace un montón de tiempo. Yo creo que te conoce todo el mundo, Maite, pero de todas formas te presento. Soy Maite Sí, Cruz, sí, pues lo tengo soy puesto. socióloga y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, entre otros temas y sobre todo cualquier aspecto relacionado con la bioética, aunque también me dedico a temas de investigación con métodos y técnicas cualitativas, pero sobre todo en temas de bioética. He visto alguna de los trabajos, de los vídeos que habéis hecho como resultado de la investigación cualitativa, ¿no? Del final de la vida, preguntando a personas que están en esa situación, a familiares, a médicos, ¿no? Sí, eso fue muy interesante. Fue un vídeo que hice con Marina Pérez Triguero, en el cual nos recorrimos las mesas de camilla de toda Andalucía, porque íbamos haciendo entrevistas y nos decían: niña, ven para acá, siéntate aquí en la mesa camilla, porque era invierno. Y entrevistábamos a familiares que habían acompañado a sus familiares en la fase de últimos días y qué tipo de vivencia habían tenido. Cuando estaba preparando la presentación que voy a hacer, me venían muchas de estas personas, ¿no? Por ejemplo, me venía una mujer que me decía: es que Maite, yo hubo un momento en que a mi padre le ponían los alimentos por aquí. ¿Sabes? Como esta sensación que luego, ¿no? Que si quieres, bueno, que creo que entra dentro del contexto del final de la vida, que tiene que ver con la muerte muy medicalizada, es decir, que cada vez son contextos más hospitalarios, alejados del domicilio, con mucha tecnología y con escasos valores que tienen que ver más con lo que la ciudadanía demanda, que tiene que ver con el acompañamiento, con la sostenibilidad, con la compasión, con el respeto, etcétera, ¿no? No sé si querrías hablarnos un poco más de esto, Maite, de en qué contexto, ¿no? En qué contexto social, en qué contexto de cuidados crees tú que se produce Pues podemos dividirlo, si quieres, en el contexto de la ciudadanía y el contexto más del ámbito profesional, ¿no? De cómo afecta tanto a los profesionales como al sistema sanitario. Desde el punto de vista de la ciudadanía y bueno, el vídeo que hicimos y el estudio, que tiene ya un recorrido amplio, sí que es verdad que esto nace por una demanda social. Si tú revisas las encuestas que lleva haciendo el CIS o estudios más de tipo cualitativo que ha hecho el IESA, todos al final, de alguna o de otra manera, terminan confirmando o terminan consensuando dos aspectos referidos a la ciudadanía, y es que quieren participar en el proceso de final de vida y quieren no sufrir. Estos son como dos aspectos seguros, porque luego después, fíjate tú, que las encuestas han preguntado cosas muy diversas. Algunas han preguntado sobre si esto se debería regular como una prestación sanitaria, y otras encuestas se han referido más a si moralmente es una práctica aceptable o no. Ya sabes que la eutanasia no se produce a menos que haya una intención directa activada por una persona de causar la muerte, por supuesto con su consentimiento y en un contexto de sufrimiento, pero es verdad que hay una acción, ¿no? Entonces, si tú te vas a la legislación, ¿no? Te das cuenta de que tanto lo que es el sufrimiento como la participación de los pacientes en el contexto de final de vida ya existían herramientas, es decir,
La Ley 41/2002, uno puede rechazar el tratamiento, ¿no? No sé si recuerdas el caso de Inmaculada Echevarría, claro, que salió delante de los medios de comunicación diciendo yo quiero la eutanasia, ¿no? Y de pronto se le dice, no, es que tú realmente no quieres la eutanasia, lo que quieres es morirte y dejar de una situación que te está produciendo un sufrimiento inabarcable, ¿no? en tus valores y en tu trayectoria vital. Entonces desconectar el respirador que te mantiene con vida ya es suficiente. Es decir, que está el consentimiento informado, está el rechazo de tratamiento, está lo que se llama la adecuación de medidas de soporte vital, ¿no? Eso que llamábamos limitación de esfuerzo terapéutico. Eso por un lado, ¿no? La sedación paliativa. Claro, todo ha sido a golpe, pero fíjate tú la sedación paliativa que pasó, todo lo que rodeó a Luis Montes, este caso, etcétera. Estamos hablando siempre o moviéndonos en un contexto social y legislativo, pero atravesado con una gran carga moral. Bueno, pero continúo. Eso respecto a lo que tiene que ver con el sufrimiento, pero respecto a la participación, ya hay un recorrido también en el que las personas, a través del registro de nuestras voluntades vitales anticipadas o el contexto de una planificación anticipada de decisiones, podemos anticipar cómo queremos que se nos trate al final de la vida. ¿Pero qué sucede? Pues que la gente tiene la sensación de que se seguía muriendo mal y había una demanda de lo que se llama una muerte digna. ¿Qué sucede también? Que el concepto de muerte digna, la dignidad es una palabra contenedor que la podemos llenar de muchas maneras. A lo mejor para una persona morir con dignidad es estar consciente hasta el final, aunque tenga cierto sufrimiento, y controlar esos escenarios, y para otras personas puede ser un deseo de adelantar la muerte en forma de eutanasia o en forma de suicidio médicamente asistido. Es decir, que había un contexto, pero no se estaba... la gente seguía percibiendo, sigue percibiendo que se muere mal. Eso en cuanto a la ciudadanía. Si quieres también te comento cuál es el contexto de los profesionales, ¿no? Porque claro, ¿qué sucede con los profesionales? Bueno, pues que ha habido mucho énfasis, y además esto ha sido un elemento muy detractor, ¿no?, respecto a la regulación de la eutanasia, que tenía que ver con los, por una parte, con los cuidados paliativos, con decir, bueno, hay unas unidades que ya están especializadas y lo que tienen que hacer es reforzarse estas unidades, pero nos estamos olvidando de la atención primaria. No habrá una buena muerte, una gestión buena de la muerte, un acompañamiento de la muerte, si esto no se potencia desde atención primaria. Son los profesionales de atención primaria, y cuando hablo de profesionales hablo de todo el equipo, no solamente los médicos y las médicas, quien yo creo que están más cerca de esas personas y de las biografías y los valores de estas personas para poder acompañar y para poder hacer esto que Jonah Heath recoge en unas palabras de John Berger, ¿no?, que es ser testigos de la muerte, ¿no?, de otra persona, ¿no?, el acompañar. Pero en lugar de eso, claro, los profesionales sanitarios a que están acostumbrados a una muerte muy medicalizada, a que la gente se vaya a morir, ¿no?, al hospital. Y aparte, como estábamos comentando al principio, y como decía una mujer en mi documental, ¿no?, en el documental que hice, la muerte es muy fea. Nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? La muerte se vive desde la medicina esta heroica que les hacen o que inculcan o que lideran o quieren llevar los profesionales sanitarios, y que les hace alejarse de ese escenario, ¿no?, como muy feo, pues una muerte más relacionada con un modelo muy tecnologizado y muy biomédico. El otro día escuchaba, ¿no?, a Abel Novoa una reflexión también muy interesante sobre si la inclusión de la muerte médicamente
asistida, ¿no? de esta prestación va a hacer que a lo mejor esos recursos tan tecnologizados que se utilizan al final, pues eso sobre todo en procesos oncológicos, donde en lugar de ponerse en marcha una medicina paliativa o una medicina, como estamos diciendo, de indagar en estos, ¿no? en estos deseos o preferencias de los pacientes, pues se dan procesos de quimioterapia a tope, ¿no? y que producen y que incrementan ese sufrimiento. Claro, se me venía a la cabeza con esto que estabas diciendo, ¿no? Que es tan, medicina tecnificada en el sentido de una primaria muy precaria, ¿no? En la que se invierten muy pocos recursos. Los pocos recursos que se invierten más en una medicina cada vez con más aparatos, más tecnificada, que probablemente también es lo que se enseña en las facultades de medicina, ¿no? Si esta manera de invertir los recursos, de enseñar qué es la medicina, no tiene que ver también con considerar la muerte un fracaso. Claro. Cuando debe ser de las pocas cosas que forman parte, claro, sí o sí, de la vida, ¿no? Claro, pero es que, fíjate tú, estoy pensando cuando me estás contando que yo que participo en mucha formación, ¿no? en temas relacionados con la bioética, la gente llega a esto de la bioética, los profesionales sanitarios llegan muy mayores, en el sentido de que este tipo de inquietud, claro, cuando están en las facultades de medicina, en los periodos de residencia, lo que quieren manejar es la competencia técnica, es lo que les hace, ¿no? Lo que les da esa seguridad, mientras que moverse en otros ámbitos que tiene que ver con una competencia narrativa, con una competencia de diálogo, con una competencia de compartir estos valores, se le queda más lejano porque les hace sentirse peor. Y además no tienen formación. Yo creo que una de las cosas que... Hay dos cosas, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante que se introduce en esta ley orgánica de regulación de la eutanasia, en la llamada LORE, que nunca antes ha hablado tanto de deliberación. A las bioéticas se nos llena mucho la boca cuando hablamos sobre el tema de la deliberación, ¿no? Siempre es como cualquier conflicto ético, es la palabra deliberación y prudencia, son como las que más se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y no hay más deliberación, o sea, no he contado las veces, hay que contarlo, las veces que aparece la palabra deliberación en esta ley, porque una persona va a hacer una solicitud de eutanasia, elige o se la presenta a un médico responsable, ese médico responsable valora esos requisitos y si lo cumple empieza un proceso de deliberación, ese proceso de deliberación se repite varias veces a lo largo de este proceso, ¿no? Y este proceso de deliberación pues tiene que ver precisamente con establecer un diálogo con el paciente sobre cuáles son sus valores. O sea, ojalá no fuera solamente al final de la vida, podría ser como durante, ¿no? Podría ser algo que fuera más transversal a lo largo de, ¿no? de toda esa práctica profesional que se tiene en la relación médico-paciente, ¿no? O profesional sanitario. Claro, ¿no? En esos principios de la primaria, ¿no? De la longitudinalidad, de acompañar a la persona en los procesos por los que va atravesando a lo largo de la vida. Te quería preguntar, Maite, por si puedes como resumirnos los aspectos éticos principales que tú creas que haya que tener en cuenta a la hora de pensar en la eutanasia. Tradicionalmente, o de lo que se suele hablar, es del valor vida y del valor autonomía o valor libertad, ¿no? Entonces dice, bueno, pues uno es autónomo, autónoma para tomar sus decisiones y yo soy dueño de mi vida, identifico, pongo en marcha una serie de valores entre los que antepongo la autonomía, con lo cual
el sistema sanitario no puede ni expropiarme esa vida ni expropiarme cómo me quiero morir, ¿no? Y esto es lo que más se suele utilizar en el ámbito de la bioética, pero claro, tú ten en cuenta que la bioética, con los 4 valores fundamentales de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, fue o nació sobre todo en un contexto de ética médica, y que a lo mejor en un contexto del final de la vida de yo con mi paciente puede tener un sentido, pero a mí me parece que si no recuperamos un nivel más social y más comunitario, no vamos a poder reflexionar bien sobre este tema. Y esto es una de las cosas que creo que a veces se nos olvida. El haber hecho tanto énfasis en la autonomía entendida como algo independiente, ¿no?, y más basado en la libertad, nos hace obviar esa dimensión más relacional de que vivimos en comunidad. Y estamos hablando, bueno, y en este contexto saldrá, ¿no?, hablamos de determinantes sociales de la salud, hablamos de otro tipo de modelo, pero fíjate que estamos en un modelo de muerte médicamente asistida. Le vamos a dar mucha presencia al modelo biomédico. Esto yo creo que en un futuro habrá que trabajarlo. Y esto es principalmente como por un lado la oportunidad que nos da el que tengamos esta ley, pero por otro lado yo creo que tenemos que tener, y desde la ética a ver cómo lo resolvemos, el ir hacia un concepto de autonomía pero más relacional, en el que estén en marcha otros valores que tienen que ver más con la compasión, la interdependencia, la vulnerabilidad, no solamente anteponer ese valor de libertad. Claro, entiendo que estás hablando de entornos de colaboración, ¿no? Es decir, que las personas tomamos las decisiones importantes de nuestra vida sostenidos, ayudados por toda una red que nos permite tomar esas decisiones, ¿no? Y algunas veces es como que ese énfasis que se hace en el principio de autonomía o de libertad es como si dejara sola a la persona, ¿no? Sí, incluso fíjate que yo me estoy preguntando algo que quiero investigar, me gustaría investigar, que sería el tema de los determinantes sociales de la salud en la eutanasia, o cómo puede afectar factores de género, de clase, porque tengo la sensación, cuando estuve hace poquito en el Congreso Nacional de Bioética que hubo en Vitoria, y estuve en un taller donde se nos presentaron una serie de casos, ¿no?, donde teníamos que analizar esto en el contexto de la bioética. El análisis de casos clínicos, ¿no?, es como hacéis, ¿no?, en las sesiones clínicas. El análisis de casos con un conflicto ético es como muy común, y tengo la sensación de que por lo menos coincidió que todos los casos, la mayoría de los casos que se hablaran, era gente con una competencia a nivel cultural alto o medio alto, o como lo queramos llamar. Es decir, que si enfatizamos en este nivel de autonomía, es como tú tienes que haber hecho una reflexión muy grande sobre tu vida y poner en marcha una serie de valores que tienen que ver, ¿no?, con cómo deseo vivir, cómo deseo morir. Pero ¿tú crees que la gente que tiene jodida la vida hace esa reflexión? De cómo, si no quieren, no pueden casi, o no intervienen en nada en las condiciones de vida, ¿cómo van a intervenir en las condiciones de muerte? Entonces, ahí ¿sabes qué va a pasar? Que yo creo que va a depender mucho del médico o médica referente o responsable que se encuentre. Es decir, que si en ese diálogo, y volvemos otra vez a la deliberación, la muerte médicamente asistida entra como un contexto más dentro de las opciones, es decir, que si alguien me viene a mí diciendo no puedo más, pero no sabe bien cómo verbalizarlo, yo que tengo otra competencia profesional, que sé que existe esta ley, poder, no te voy a decir invitar, ¿no?, a esta persona para nada, porque hay que poner en marcha otra serie de recursos y de redes, de lo que te estaba contando antes, pero sí de
de poder traducir a lo mejor, ¿no? Ese deseo. No sé si me estoy explicando, porque no quiero producir ninguna confusión. No, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Cómo los determinantes de la salud inciden no solamente en la salud, sino también en el momento de la muerte, en los últimos días, ¿no? Recordaba también algo que leí este tiempo de atrás, que decía que en sociedades donde hay un sentido comunitario mucho más en funcionamiento que en las nuestras, se recurre menos a la eutanasia en países de esas características, ¿no? Donde además tienen aprobada la ley de eutanasia. Y parece que la explicación que daban es que la muerte estaba mucho menos medicalizada. Claro, ¿no? Claro. Hay Jonah Heath en un librito que tiene que se llama Ayudar a morir, que está muy mal traducido porque en realidad son cuestiones de vida o muerte, hace referencia a un estudio muy interesante que dice que en Irlanda la gente le preguntaba por qué se quería morir, ¿no? Y la gente decía que se quería morir para no aguantar ya más los efectos secundarios que les producía la medicación. Sí. Mientras que en un país como, no recuerdo ahora mismo si era Kenia, Etiopía o algún país africano, decía que se quería morir para terminar con el dolor. Y decía otra cosa muy bestia también, que era como que la gente sin recursos en Estados Unidos se morían de alguna manera, eran los únicos que se morían bien, si quitamos esa parte de dolor o de sufrimiento, etcétera, porque no podían acceder a esa muerte que se prolongaba en el tiempo tan medicalizada. Obviamente está la falta de medicación y de adecuación de medidas porque no tienen soporte, pero sí que tienen otro soporte más vital, ¿no? Y que tiene que ver con los recursos de la familia, de las redes, ¿no? de la comunidad, etcétera. Son estudios antiguos, pero yo creo que son muy interesantes. Te quería preguntar también, que nos dieras tu opinión, Maite, por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Deja fuera lo que algunos denominan zonas de sombra, ¿no? Zonas o sitios más polémicos o condiciones más polémicas, ¿no? Deja fuera a los menores de edad, deja fuera a las personas con trastorno mental, ¿no? Deja fuera probablemente también la acumulación de problemas de salud que no sean una condición como con un final cercano. Quería preguntarte por esto, por esta historia, porque seguramente son eso, ¿no? Como condiciones muy sensibles, muy delicadas, que requieren pues pensarlo mucho, darle muchas vueltas, tener muchas cosas en consideración, pero da la sensación como que ante esa complejidad se haya decidido dejarlo de lado, sin abordarlo, ¿no? Sí. Bueno, ten en cuenta, y esta es la diferencia quizás que hay en el plano ético, en el plano legislativo, ¿no? En el plano ético intentamos acordar unos mínimos de una serie de valores sobre cómo queremos vivir. Y cada cierto tiempo estos valores se tienen que revisar, porque son una serie de valores que digamos que suelen ser mínimos y que se consensúan y todas las personas estamos de acuerdo. En este caso sería no sufrir, como hemos dicho antes, y participar. Cuando hay un acuerdo sobre una serie de valores y ya no solamente queremos que apelen a la conciencia, sino que se nos regulen y tengamos derecho a que sea una prestación y se nos garanticen, entonces ya se elegirla, ¿no? Como sería en el caso de la LORE. Hay mucha resistencia. Somos me parece, igual me equivoco, creo que es el 7º país en el mundo en que se regula este derecho. Quizás
a mí personalmente ir poco a poco creo que tampoco está tan mal. Es decir, todos los países, ¿no?, incluido Bélgica, sobre todo, ¿no?, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, etcétera, han empezado un camino y luego han ido incorporando otra serie de prestaciones. Entonces, bueno, la LORE acaba de iniciar, ya bastantes dificultades se va a encontrar en el camino como para a lo mejor empezar, ¿no?, a abrirse a todas estas dificultades en las cuales, pues tú imagínate, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, luego también voy a hablar sobre la relación profesional, ¿no? Ahí yo creo que los profesionales sanitarios deben hacer una reflexión sobre quiénes los representan, porque cada vez que ha salido el Colegio de Médicos o una institución así a hablar sobre este tema, ha sido de un rechazo total y absoluto. En cuanto a psiquiatría, la Asociación de Psiquiatría Mundial rechaza la eutanasia. Aquí, bueno, yo os he buscado, sé que la asociación, la AEN, no tiene ninguna reflexión, la estáis iniciando, me imagino, con esta mesa, sí que la tiene la Sociedad Española de Psiquiatría, que también me la he leído, pero ahí tenéis que hacer, creo que debéis hacer un trabajo, porque hay un absolutismo moral que están tomando algunos representantes de algunas asociaciones profesionales, en los cuales están ya poniendo, ¿no?, este tema que muchas veces se encauza, ¿no?, hacia la pendiente resbaladiza. Es que vamos a empezar con personas en procesos de final de vida y luego terminaremos matando a los pobres, a los vulnerables, a la gente sin. Entonces, tener un recorrido que se evalúe, que se revise y que se demuestre que no existe tal pendiente resbaladiza, a mí me parece que puede ser un aspecto importante. Respecto a lo que comentas, bueno, sí, hay dos condiciones para acceder a esta ayuda de prestación para morir, y en una sí que contempla el sufrimiento psiquiátrico. Vamos a ver, la mayoría de los países en que legislan, incluido nuestro país, pues el grueso de las peticiones de eutanasia son situaciones cercanas de final de vida, en las cuales estamos hablando de procesos sobre todo oncológicos o procesos crónicos ya de últimos días, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. ¿Dónde está lo que produce problema? Pues efectivamente lo tenemos con los menores, lo tenemos con sufrimientos de origen psiquiátrico, pero donde no hay una manifestación física, está con demencias, con deterioros cognitivos, incluso con personas también que no tienen capacidad, porque también en la otra parte de procesos de final de vida y además capaces. En lo otro ya empezamos a tener algunas dificultades, pero la ley sí recoge que haya un sufrimiento psíquico, psicológico, sí. Y se están presentando casos ya a las comisiones de garantía, y ahí yo creo que ahí sí que podríamos mirar a la experiencia que hay en otros países y en los cuales han identificado una serie de barreras, ¿no? Por ejemplo, diagnósticos. En salud mental los diagnósticos los tenéis un poco también. ¿Qué es la enfermedad mental? Claro, es que esto nos mete en un debate probablemente súper largo, pero fíjate, estabas diciendo en mirar a otros países, bueno, y eso hemos hecho, ¿no? Mirar en otros países qué es lo que pasa. Y lo que dicen otros países es que cuando quien hace una petición de eutanasia por un motivo que no tiene que ver con un trastorno mental, pues porque la persona además tiene un proceso oncológico terminal
o tiene una enfermedad neurodegenerativa, una ELA, lo que sea, terminal, si además tiene un trastorno mental, la posibilidad de que digan que sí a esa petición de eutanasia es mucho menor. Es menor. La duda con esto, ¿no?, es si no estamos, claro, de alguna manera como discriminando a personas, ¿no?, que claro, o poniendo en tela de juicio, ¿no?, diciendo que ese sufrimiento es un sufrimiento no diferente. Sí, de otra categoría, o tiene otra credibilidad la persona, ¿no? Porque al final no le dices que no esté sufriendo, sino que lo que ella desea no es en realidad lo que desea. Algo así vendría a ser. Sí, en Bélgica se hizo un estudio más o menos recientemente en el que cogieron 100 solicitudes de eutanasia en los cuales tenían un problema de salud mental, de las cuales yo creo que 47 dijeron que, o sea, las aceptaron. Y es curioso porque de esas 47, bueno, primero, como un tercio decidió no llevarla a cabo, es decir, que la prestación de ayuda para morir, no sé si suena un poco fuerte, pero también forma parte del tratamiento, porque cuando tú sabes que lo tiene, a lo mejor vives más, ¿no? O como... Pero claro, yo entiendo, ¿no?, escuchando y leyendo, entiendo que hay como ciertas dificultades. Por un lado, ciertas contradicciones, ¿no? No estigmatizar, no discriminar, pero también no... Hablando con un alumno mío, ¿no?, este año, con Vicente Ibáñez, un psiquiatra estupendo con el que, con el que he tenido conversaciones y que hizo un trabajo muy bonito sobre este tema y que creo que no es nada sospechoso, ¿no?, en el ámbito de la psiquiatría, hace cosas súper interesantes, y me decía, jo, Maite, es que yo, claro, cuando me encuentro con personas con una depresión grave, un trastorno mental grave, tal, esta gente es que no quiere morir, o sea, no quiere morir, al contrario, perdona, se quiere morir, o sea, que cuando son personas con una enfermedad, un trastorno mental grave, un trastorno de la personalidad, una depresión muy profunda, son personas que no tienen ningún aliciente para vivir y que están constantemente demandando que se quieren morir. Pero por otro lado me decía él, a mí me están endiñando, voy a decir, por expresarme de alguna manera, políticas de prevención del suicidio. Gente que me viene y que me dice que se quiere morir, ¿no? Y dice, yo me voy a sentir a veces como con alguna... No es que la rechazara, ¿no?, pero como diciendo, joder, esto es difícil, ¿eh?, esto es complicado. Claro, yo creo que simplemente, y es lo que decía, es como cosas importantes, ¿no? La planificación anticipada de decisiones en salud mental, contar con la familia, contar con redes de asociaciones, familiares, gente, ¿no?, que también intervenga. Yo me he visto un documental que recomiendo muchísimo, que transcurre en Holanda, que dice las madres no se tiran por los balcones, y es una cineasta holandesa que su madre se suicidó porque tenía un sufrimiento psíquico y psicológico indescriptible que le hacía no poder vivir, no soportar la vida, y a los 11 años se va al sitio en el que se tira a su madre y entrevista a la gente que debió caerse y a los profesionales sanitarios que la atendieron. Los profesionales sanitarios que la atendieron dijeron, yo creía que no lo iba a hacer. Pues sí, lo hizo. Yo creía que no tenía tal nivel de sufrimiento, pero están consternados. No es una gente que tú veas que les ha dado igual, se siguen acordando perfectamente del caso, pero en aquel momento
como que no lo vieron venir y no supieron evaluar ese sufrimiento. Yo no sé si vosotros o vosotras como psiquiatra vais a tener esto claro, o también en algún momento os puede producir algún tipo de inquietud. Para eso simplemente ¿qué habrá que hacer? Pues trabajarlo. Sí. Claro, hay estudios interesantísimos, ¿no?, que hablan sobre esto, sobre qué es lo que se considera voluntariedad, qué es lo que se considera expresión de un deseo en personas con trastorno mental y sin trastorno mental, ¿no? Y en personas con trastorno mental, qué es lo que se considera un efecto directo de la enfermedad, que efectivamente entonces es tratable, qué es lo que se considera un efecto indirecto. Quiero decir que hay cosas, yo creo, muy interesantes, efectivamente, probablemente de las decisiones más complicadas que puede haber, porque además interesan a la vida de otra persona, pero que llaman la atención, ¿no?, que ante esa complejidad, bueno, me consuela de alguna manera esto que dices, ¿no?, que es como un camino a recorrer, ¿no?, que se ha empezado por aquí y que podría avanzar. Ya iremos como os animo viendo. desde vuestra asociación a que trabajéis este tema para que cuando lleguen casos, pues los médicos y médicas responsables pues tengan, ¿no?, alguna guía. Va a ser muy importante ese diálogo que se establezca, y para eso va a ser muy importante y muy interesante tener una serie de guías o de recorridos o caminos, ¿no?, a seguir. Pues te llamaremos, Maite, para empezar en ese trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti.